Noches, mis hermanos, tal vez días para otros o tardes, ¿verdad? Bueno, donde quiera que usted esté, reciba un saludo de mi parte. Hoy quiero que podamos hablar, que podamos escudriñar la palabra eh, sobre el rey David, sobre la vida del rey David y que usted pueda buscar ahí en la palabra de Dios el Salmo número 3. Esta palabra que vamos a tratar el día de hoy. Esta palabra de Dios que nos habla de muchas cosas, que nos habla de su amor, de su fidelidad y de tantas cosas que hoy queremos ver. Pero bueno, antes de ir a eso, quisiera hablarle un poco sobre el rey David. Tal vez usted conozca o no conozca su historia o lo que él fue, pero déjeme decirle que no siempre fue un rey. David también fue un adolescente, fue un pastor de ovejas y músico que Dios escogió para salvar a su pueblo de un gigante y también ser un rey. El camino no fue fácil. No tenía ni el físico ni los dotes de un soldado, pero tenía lo que los demás no tenían, que era la confianza en Dios. Al derrotar al gigante se ganó el favor del rey Saúl, pero al mismo tiempo también su celo. Esto lo obligó a huir. Pasado el tiempo, también ocupó el lugar del rey Saúl, pero no por su decisión, sino por la decisión de Dios, con un propósito y con muchas cosas más que Dios tenía para la vida de él, para traer bendición a su pueblo. David también tuvo hijos, también tuvo concubinas, esposas, y con ello su vida atravesó diferentes crisis, pues tenía que tener errores, pues no era perfecto. Se tenía que equivocar y tenía que pasar por diferentes circunstancias. Pero hoy vamos a quedarnos en una situación y en una parte que tiene que ver con uno de sus hijos, con su hijo Absalón. La palabra de Dios nos describe a Absalón como una persona hermosa, con un cabello hermoso. Pero no solo eso, sino que también, imagínese usted que ellos acostumbraban a cortarse el pelo cada fin de año y su cabello pesaba 2 kilos. Eso es un dato, ¿verdad? Solamente para imaginarnos a Absalón, imagínense su cabello, a las hermanas, ¿verdad? Que tanto se preocupan a veces tal vez porque les crezca el cabello o se ponen cada cosa para que les pueda crecer. Imagínense que su pelo de él pesaba 2 kilos. Bueno, pues este hijo de David, Absalón, decidió levantarse en contra de su padre, después de que él le había permitido de regresar del desierto, porque él ya había sido desterrado por haber matado a su hermano Amnón. Pues Absalón buscaba hacer justicia por su propia mano, por la violación de su hermana Tamar. Desde ahí podemos ver que Absalón no era alguien que esperaba en Dios. Absalón no era una persona que estaba y que quería hacer lo que Dios esperaba de él, sino que quería hacer lo que él creía correcto. Bueno, pues Absalón quería quitarle el reino a su padre, quería arrebatarle el reino, quería como fuera ocupar ese lugar. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues se fue infiltrando entre las regiones y haciéndolos convenciéndolos de que él tenía soluciones para el pueblo, que él tenía esa parte de poder resolver los problemas, y entonces le empezaron a creer, y entonces empezó a mandar a algunos a infiltrarlos y a convencer a otros de que él era bueno, de que su padre no tenía el cuidado del pueblo, pero que él sí lo iba a hacer, que él sí podía tener cuidado del pueblo. Entonces un día él pide a su padre ir a Hebrón a cumplir con un sacrificio, pero su plan era ser proclamado el rey en aquel lugar, con todos los aliados que ya había conseguido. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Lo hizo infiltrando a espías en diferentes regiones, que convencieron a los demás de estar con él. Y cuando sonara el cuerno, todos dirían que viva nuestro rey, el rey Absalón. Cuando David escuchó esto, cuando a David le contaron esto, decide huir y decide prepararse para enfrentar a su propio hijo de la batalla. Bueno, pues hasta aquí esta historia. ¿Quién podría imaginarse que su propio hijo quiera arrebatarle el reino y quiera acabarlo, quiera destruirlo? Pues el rey David estaba sufriendo esto. El rey David estaba pasando por esta circunstancia complicada, por este momento en su vida que era difícil. Y esto nos lleva a poder escuchar y a poder entender en qué circunstancias el rey David está escribiendo el Salmo 3. El rey David escribe este salmo cuando estaba pasando por esta circunstancia. Y si usted me permite leerlo, dice de esta manera: Señor, muchos son mis enemigos, muchos son los que se han puesto en contra mía, muchos son los que dicen de mí, Dios no va a salvarlo, pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima.
A gritos pido ayuda al Señor y Él me contesta desde su monte santo. Me acuesto y duermo y vuelvo a despertarme porque el Señor me da su apoyo. No me asustan esos enormes ejércitos que me rodean dispuestos a atacarme. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Tú golpearás en la cara a mis enemigos. Les romperás los dientes a los malvados. Tú, Señor, eres quien salva. Bendice pues a tu pueblo. Esto es el Salmo 3, del 1 al 8. Qué bonito salmo, mis hermanos, que nos da fortaleza, que nos da tranquilidad, que nos llena de paz, tal vez. Mis hermanos, tal vez usted este salmo lo ha recordado y usted lo tiene guardado en su corazón y lo repite tal vez todas las noches y lo hace suyo. Pero no sé si usted conoce el por qué el rey David estaba escribiendo este salmo. ¿Por qué el rey David por qué momento el rey David estaba pasando al escribir estas palabras? Bueno, pues usted hoy ha venido a la casa de Dios. Usted hoy ha decidido estar aquí. Y es la mejor decisión que pudo haber tomado, el poder hoy estar aquí en la casa de Dios, el poder venir a exaltar y glorificar su nombre. Pero ¿a qué costo, mis hermanos? Un costo tal vez complicado, un costo alto, un costo que le ha traído esta semana. Tal vez le ha traído alguna nueva aflicción, alguna oración contestada, alguna nueva oración. No sé, diferentes circunstancias que vivimos como seres humanos y como hijos de Dios, pero hoy usted está aquí. Y hoy quiero pedirle que usted pueda acompañarme y que me pueda, que pueda estar conmigo en esto que quiero que hagamos, y es que vayamos de compras. ¿A cuánto de nosotros nos gusta ir de compras? ¿A cuánto de nosotros nos gusta estar? Y sobre todo cuando nos hablan de una oferta, y no se diga del Buen Fin, no se diga de esas cosas que si bien es cierto es un engaño, no, bueno, esto no es un engaño. Esto es una compra que va a valer la pena. Esto es una compra que cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, pareciera que estamos comprando esto, pareciera que estamos haciéndolo. Pero lo importante de esto es que en esta compra que vamos a ir, tiene una promoción que dice 3 por 2. O sea, que usted compra 2 y el tercero es gratis. El tercero es totalmente gratis. Y en esta primera cosa que nosotros vamos a ver, y en la primera cosa que yo le quiero decir es, el primer artículo del que vamos a hablar y del que usted está comprando o del que vamos a hablar es la aflicción. Y usted me va a decir, hermano, ¿cómo voy a comprar eso? Hermano, nadie en sus 5 sentidos quisiera comprar una aflicción. Nadie en sus 5 sentidos quisiera hablar o vivir una aflicción. Bueno, pues déjeme decirle que cuando usted aceptó a Dios en su corazón, que cuando usted ha decidido por su propia voluntad aceptar a Dios en su corazón, debe de saber que el camino no es fácil. Que las circunstancias en las que usted ahora vivirá no será complicado. Será complicado, porque en el mundo hay aflicción. Porque allá afuera hay aflicción. Porque allá afuera hay quienes no quieren que nosotros estemos bien, hay quienes se burlan de nosotros, hay quienes no quieren que nosotros estemos bien. El rey David está pasando algo así. El rey David estaba pasando por un momento de aflicción, el rey David está pasando por un momento complicado. Y dicen en el versículo 1, Señor, mis enemigos, Señor, muchos son mis enemigos, muchos son los que se han puesto en contra mía. ¿Cuántas veces se han puesto en su contra? ¿Cuántas veces su familia se ha puesto en su contra? ¿Cuántas veces sus vecinos se han puesto en su contra? ¿Cuántas veces las personas de su trabajo se han puesto en su contra? Porque usted conoce de Dios. David hacía lo correcto, su hijo no. Y eso no le gusta a muchos. Y por eso quieren traer aflicción a nuestras vidas. Por eso quieren estar ahí. Y nos dicen muchas cosas textuales. Nos las dicen textuales y verbales también. Aquí podemos observar y en la lectura podemos ver que dice en el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, Dios no va a salvarlo. Muchos son los que dicen, o sea, él podía escuchar que estaban diciendo Dios no va a salvarlo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, mi hermano? ¿Cuántas veces usted le han dicho cerca, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese que tanto hablas, que te ama, que te dice que murió por ti, que resucitó para que tú estuvieras bien? Ve cómo estás, ve cómo vives, ve cómo estás. Mis hermanos, ¿les suena eso? Entonces ve cómo a veces sí pareciera que estamos comprando esa aflicción, que nosotros mismos hemos decidido comprar esa aflicción. Pero mis hermanos, déjenme decirle algo hermoso que nuestro Señor Jesucristo repitió y les dijo a sus discípulos. Si usted está pasando por esto, si usted hoy está pasando por una circunstancia así, déjenme contestarle lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, y dice así: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Mis hermanos, Él ya venció al mundo.
Y todo aquello que usted ha escuchado y todo lo que usted pueda ver con sus ojos y todo aquel diagnóstico y todo aquel que usted pueda ver, tranquilo, Dios ya ha vencido al mundo. Usted debe de confiar. Pero para eso ha comprado también esta aflicción. Pero para eso es necesario que usted pase esta aflicción. Pero para eso es necesario que usted viva esta parte. No porque nuestro Dios quiera, sino porque es necesario que usted lo viva. No porque Él haya dicho, no tienes que vivir. No, mis hermanos, es necesario para nuestro aprendizaje. Y esto nos lleva a la segunda cosa, al segundo artículo del que yo le quiero hablar. Y este segundo artículo es aprender y creer. Si se da cuenta, es algo que cuesta, que no es gratis. Es necesario vivir, aprender y entender quién es Dios. El rey David nos dice de la siguiente manera: pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. En el primero le está diciendo, Señor, mira lo que estoy pasando, pero en esta parte y en este punto, él ha aprendido quién es Dios, ha creído quién es Dios. Dice, Señor, tú eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. Si David no estuviera huyendo, tal vez no podría haber entendido, tal vez sí, quién es el que lo protege, quién es el que lo cuida, quién es el que lo reanima. David ya había podido ver otras circunstancias en su vida, como lo hablamos al principio, de cómo Dios lo ayudó, que cómo Dios derrotó a ese gigante. David ya había podido ver la provisión de Dios en su vida. Pero era necesario pasar otra cosa para que él pudiera seguir aprendiendo. Es necesario que usted y yo sigamos aprendiendo cosas. Es necesario que Dios ponga escenarios diferentes en su vida para que podamos seguir aprendiendo, para que podamos seguir buscando de Él, para que podamos seguir siendo como Él quiere que seamos. No como nosotros queremos, sino como Él quiere que seamos. ¿Y cómo va a aprender y cómo va a creer en Dios? Buscándolo, estando cerca de Dios, estando en esa compañía, en su habitación, estando usted solo. Porque déjeme decirle que hay dos sonidos que el enemigo no puede escuchar. Y el primero es el sonido de sus rodillas tocando el suelo. Cuando usted toca el suelo y usted busca a Dios en oración, Él tiembla. Él tiembla. Porque usted está buscando al Todopoderoso y le cree que está con usted. Y el segundo sonido es las hojas de su Biblia. Cuando usted la abre para escudriñar la palabra. Cuando usted quiere saber más de Él. Cuando usted quiere conocer lo que Él ha dejado para usted. El enemigo huye. Porque sabe que no tiene ni parte ni suerte en lo que usted hace, ni en lo que usted se maneja. En medio de esa aflicción, en medio de todo, usted ha aprendido. Si usted busca a Dios, entonces aprenderá y creerá quién es Dios. ¿Quién es el que le da la fortaleza? ¿Quién es el que está con usted? Como David, a gritos pido tu ayuda. Y Él me contesta desde su monte santo. Usted debe de creer que Él le contesta. No en el tiempo que usted crea, ni en la manera que usted quiera, pero que Él le contesta, mi hermano. Él está cerca, pero es necesario que nosotros lo busquemos para aprender, que es necesario que nosotros le creamos a Dios. David está declarando con su boca que le cree a Dios, que cuando le llama, Él le contesta. Usted hoy puede declarar con su propia boca que Jesús, que Dios lo escucha y que Dios le contesta. O simplemente se queda, pues creo que sí, pues es que creo que, pues sí me escucha, es que creo que más o menos. O realmente puede estar confiado en que Dios está cerca de usted. Puede creer en lo que Dios tiene. El segundo artículo es aprender y creer en Dios. Ese es el artículo que cuesta, que no es gratis. Porque tiene que arrodillarse, porque tiene que abrir la palabra de Dios, porque tiene que pasar por diferentes escenarios para aprender, para creer y para fortalecer su fe. Y la tercera cosa que quiero decirle, y la tercera cosa que ya no vamos a comprar, porque dijimos que la tercera cosa que era gratis, ¿verdad? Esta cosa que tiene que, este artículo, o que tiene que ver, para nosotros un artículo, pero para nuestras vidas es lo más importante, es la paz de Dios. Este artículo, mis hermanos, así es, mis hermanos, es gratis. Si usted ha pasado por los dos anteriores, entonces podrá disfrutar de este artículo, podrá aprender a disfrutar de esta paz. Si usted ha aprendido a vivir en la aflicción, ha aprendido a creer y ha aprendido a saber quién es Dios, entonces podrá disfrutar de la paz que el Señor tiene para usted. Dice el versículo 5, dice así David: me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me da su apoyo. Yo estaba siendo perseguido, mis hermanos. Él estaba pasando por
Su vida estaba en riesgo, su vida estaba en peligro, pero dice, yo me acuesto y duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me da su apoyo. Estaba en perfecta paz porque había aprendido a vivir en la aflicción, había aprendido a creerle y a saber quién era Dios. Y entonces, y solamente entonces, usted puede disfrutar de esa paz, puede entender que es de esa paz que Él nos da, de esa paz que nuestro Señor Jesucristo tiene para Él. Y también sabe por qué podía descansar el rey David, porque la justicia no era de él, era de Dios. No era como él lo quería, sino como Dios lo iba a hacer. Porque dice en el versículo 7, tú golpearás en la cara a mis enemigos, les romperás los dientes a los malvados. No yo, tú, Dios. La justicia es de Dios, no mía. ¿Cuántas veces usted ha querido hacer justicia por su propia mano? Hablamos al principio de Absalón. Él quiso hacer justicia por su propia mano. ¿Y eso qué le llevó? Al exilio. A que su padre lo corriera en el desierto y que después lo perdonara y regresara, pero no aprendió, no entendió la lección. Mis hermanos, la paz de nuestro Dios la podemos encontrar cuando sabemos que la justicia es de Él y no de nosotros. En eso que usted está pasando, por muy feo que usted pueda creer, por muy complicado que usted pueda pensar, es que yo no merecía esto, es que mi mamá no merecía esto, es que mi hermano, es que yo no merecía. Sí, la justicia es de Dios, descansa en Él. Usted puede descansar en Él y puede estar confiado que esto es de Dios y viene de Dios, no de nadie más que de Dios. Es de Dios y para Dios. Esto depende de Él, esto depende de Él, esto es gratis, esto usted no tiene que hacer ya nada. La paz del Señor estará con usted si usted aprende a depender de Él, si usted aprende a vivir en la aflicción. Y por último, para terminar, déjenme contarle una historia de un rey, una historia que escuché una vez que habla de un rey. Un rey, ¿qué le puede faltar a un rey, verdad? En un palacio estaba ahí pensando, ¿qué me falta? ¿Qué puedo buscar? ¿Ahora qué hago? ¿No? Entonces decide salir de compras y él quería comprar un cuadro. Entonces va a una zona en donde pues, había artistas, donde había personas que se dedicaban a pintar, y entonces entra a este lugar y todos al ver que estaba el rey, todos estaban pensando, ¿qué quedará? Estaban esperando, ¿qué necesitaba de ellos? ¿No? Bueno, pues el rey les dice, quiero que me pinten un cuadro que me transmita paz. Quiero que me pinten un cuadro, que me dibujen un cuadro que yo me pueda llevar a mi casa y que cuando yo lo vea pueda sentir paz, pueda transmitirme paz y pueda estar tranquilo. Y quien lo logre, yo le concederé una cosa, la que quiera, yo se la voy a conceder, pero necesito ese cuadro. Entonces, imagínense ahí los pintores estando y buscaban con sus herramientas y hacían, y se esforzaban, daban lo mejor para poder hacerlo, ¿no? Para poder complacer a su rey, para poder complacer a este rey, ¿no? Entonces, de todos los que estaban ahí, de todos los que habían, solamente se quedó con 2 cuadros que le llamaron la atención. 2 cuadros que él tenía que decidirse por alguno de los dos. En esta primera pintura había un lago muy tranquilo, como un espejo perfecto, donde se reflejaban las plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas había un cielo azul, con tuenes nubes blancas. Todos los que miraban acordaban que esta pintura reflejaba la perfecta paz. Ese era el primer cuadro. Y en la segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y rocosas. Sobre ellas había un cielo tormentoso, del cual caía un impetuoso aguacero iluminado con rayos. En la montaña, debajo de esta gran montaña, había un torrente de agua, formando una hermosa cascada. No parecía que mostraba ninguna paz. El rey observó este cuadro y con detenimiento se dio cuenta que atrás de esa cascada había un delicado arbusto, crecido en una grieta de la roca, y en sus ramas se encontraba ahí un nido. Allí, en el rugir de la violenta caída del agua, estaba empollando plácidamente un pajarito. Después de observar minuciosamente un largo tiempo las 2 pinturas, el rey se decidió por la última. Todos sus acompañantes se quedaron admirados y sin palabras ante esa decisión. Uno de ellos dijo: «Majestad, usted no puede elegir este cuadro. Nada de lo que se ve demuestra paz. Por el contrario, es hostil y perturbador». Entonces el rey, con la paz que le había reflejado la pintura, le explicó el porqué de su elección. La paz no significa estar en un lugar sin ruido, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Por el contrario,
si tenemos verdadera paz en nuestro corazón, permaneceremos calmados, serenos y como el pajarito, nos mostraremos confiados ante el rugir de nuestros problemas cotidianos. Mi hermano, es necesario vivir como este pajarito. Es necesario vivir como el rey David, confiado en medio de la aflicción, confiado en medio de los problemas, que tenemos un Dios que nos da paz. Un Dios que nos puede y que nos quiere regalar de esa paz que nadie le puede dar, que nadie más le puede dar, que nadie más le puede transmitir. Esta persona, este rey, dice que eso no quiere decir que no va a haber problemas. Yo no le vengo a prometer hoy que se acabaron los problemas. Yo no le vengo a prometer hoy que su vida cambiará de este momento. Al contrario, lo que quiero decirle hoy es que puede aprender a vivir en paz en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de lo que usted está pasando. Puede tener paz en su corazón, porque hay un Dios todopoderoso que ya venció este mundo. Y por eso usted, hoy y yo, podemos tener paz en nuestro corazón. Que Dios bendiga su vida.